¿Se entendió hasta ahí, chicos, lo que fuimos haciendo? Sí. ¿No hay ninguna duda? No, profe. ¿Seguro? Bueno. A ver dónde nos hemos quedado entonces. Bueno, creo que acá. Entonces lo que teníamos que hacer en el punto 2, que decía calcular la tasa de interés y el ingreso nacional de equilibrio. En el punto 1 habíamos determinado cuál era la función de la curva IS, porque la curva LM, la función ya venía dada en el enunciado. Entonces lo que hacemos es por el método de reemplazar, dentro de la función de la curva IS, reemplazamos la función de la tasa de interés, que es la curva LM. Entonces nos queda 70 menos 2, y esa I minúscula de tasa de interés reemplazamos por la función 0,5 de I menos 25. Otra vez volvemos a hacer distributiva, 2 por 0,5 nos queda igual a menos I, y menos 2 por menos 25 nos queda igual a más 50. Pasamos en otro término la tasa de interés, la I de ingreso de equilibrio, y nos queda, la pasamos sumando, y nos queda 2 en ingreso de equilibrio. Es igual a la suma de 70 más 50, de 120. Entonces, y pasamos del 2 dividiendo. O sea que nos da que el ingreso de equilibrio de esta economía, ¿sí?, es de 60. Por otra parte, en la función de la tasa de interés, que venía dada en el enunciado, reemplazamos este ingreso de equilibrio. 0,5 por, decíamos que era por I, acá sabemos que la I es 60, menos 25, lo resolvemos y nos da que la tasa de interés que los dos mercados se encuentran en equilibrio es del 5%. Entonces lo graficamos. 60 es el ingreso que hace que los dos mercados estén en equilibrio, con una tasa de interés del 5%. Después, si quieren, vuelven a hacer esto que yo hice en el cuadrito, que es más que nada para ver dónde parten estas curvas. Cuando volvemos a hacer así, cuando ya sabemos acá en la función de la IS, cuando el interés es 0, desarrollamos y sabemos que el ingreso de equilibrio es 70, y después decimos, si el ingreso de equilibrio es 0, ¿cuánto es la tasa de interés? Lo resolvemos más que nada para ver de dónde parten, ¿sí? Es igual, ya les decía que no se la compliquen, más que nada para hacer exacto los gráficos. Bueno, entonces con estos datos que teníamos al principio, determinamos, fíjense que cada economía es una economía en particular, que tiene una función de consumo en particular, una función de inversión en particular, gastos que hace el Estado, un impuesto fijo. En este caso, en esta economía, que en este caso es una economía cerrada porque no tiene exportaciones ni importaciones, en este caso sabemos que el nivel de ingreso de equilibrio es 60 y la tasa de interés es de 5. Estas dos combinaciones hacen que los dos mercados estén en equilibrio. O sea, acá encontraríamos el punto E. Y en el punto 3, lo que dice es determinar el efecto sobre la tasa de interés y el ingreso nacional si el gasto público aumenta a 12. O sea, al principio sabíamos que el gasto del Estado era de 10. Entonces tenemos que determinar ahora cuál es el nivel de ingreso y la tasa de interés en el caso de que haya una política fiscal como era acá, si aumentaba el gasto. Que lo vieron en la teoría y lo vimos recién. Expansiva. Expansiva, exactamente. Acá en este caso el gobierno va a aumentar el gasto, y esto se produce una política fiscal expansiva. Vamos a ver qué efecto tiene en los mercados, este aumento del gasto del Estado. Entonces lo que hacemos es determinamos otra vez la función de la curva IS. Entonces sabíamos que el ingreso era 0,8, no me quiero perder en acá, 0,8 por el ingreso menos 20, más, antes el gasto del Estado era 10, ahora es de 12, más la inversión, la función de inversión que no se modifica. 20 es la inversión autónoma, menos 0,4 por la tasa de interés. Y acá otra vez volvemos a desarrollarlo, 0,8 por I, 0,8 por menos 20, me queda menos 16, 12 queda igual, lo demás queda todo igual. Pasamos en el otro término, restando menos 0,8I, sacamos factor común, el ingreso de equilibrio, y nos queda I por 1 menos 0,8, es igual a la suma de los conceptos autónomos, menos 0,4I. Y esto, 0,2, lo pasamos dividiendo. 16
dividido 0,2 menos 0,4 dividido 0,2 y nos da la nueva función de la curva IS ante un aumento del gasto del Estado a 12. Acá tenemos una nueva función. Y lo que sacamos ahora, entonces, por igualación, como hicimos en el otro caso, teníamos esta función de la curva IS, 0,80 es ahora menos 2 por I, que la función de la curva LM no se modificó, porque lo que se modificó acá es un concepto del modelo, del modelo de bienes y servicios, del mercado de bienes y servicios. El mercado de dinero no se modificó, entonces tiene la misma función. Reemplazamos la función de la curva IS, la misma función de la función de la curva LM, que era 0,5i menos 25. Otra vez, desarrollamos de la misma manera, menos 2 por 0,5 nos da menos i, menos 2 por menos 25 nos da más 50, pasamos en el otro término el ingreso de equilibrio y sumamos los conceptos autónomos. Y nos da que este aumento del gasto del Estado produce un nuevo ingreso de equilibrio que es de 65. En el otro caso era de 60, el ingreso de equilibrio ahora es de 65. ¿Sí? Por eso decíamos que es una política fiscal, fiscal expansiva, aumenta el ingreso de equilibrio. Este aumento del ingreso de equilibrio, ¿qué va a producir? Si nosotros reemplazamos a la función de la curva LM, que venía dada, era igual a 0,5 por el ingreso de equilibrio. En este caso el ingreso de equilibrio es 65, menos 25, despejamos y nos da que la nueva tasa de interés es de 7,5. O sea, esta política fiscal expansiva del gobierno produjo un aumento en el ingreso de equilibrio y también produjo un aumento de la tasa de interés. Entonces ahora, fíjense que estábamos en era el punto de equilibrio, entonces ahora, ¿qué produce esto? Un desplazamiento, el aumento del gasto del Estado produce un desplazamiento de la curva IS a la derecha, porque se obtiene nuevamente en el punto de equilibrio acá, con un ingreso de 65 y una tasa de interés de 7,5. La LM se mantiene constante porque las políticas fiscales no alteran o no modifican la curva LM. ¿Sí? Entonces esto puede ser, por ejemplo, una pregunta, un aumento de una política fiscal expansiva que produce en este modelo. En este caso sería un desplazamiento a la derecha de la curva IS. ¿Sí? Porque encontramos un nuevo punto de equilibrio. Bueno, después en el punto B analizamos lo mismo, pero con los dos modelos extremos. Fíjense que dice, en el B analizar el mismo cambio bajo el caso del extremo keynesiano y analizarlo ahora por el caso del extremo clásico. Ustedes se acuerdan que el caso del extremo keynesiano era donde se mantenía la tasa de interés no se modificaba. Entonces, teníamos la nueva función del ingreso, que era 80 menos 2i, ¿sí? Y en este caso, la tasa de interés se mantiene, fíjense, en 5, no se modifica la tasa de interés, es la misma que teníamos desde el principio, aunque se modifique la función de la IS, acá se modificó la función de la IS, la tasa de interés se mantiene constante en 5. ¿Qué significa esto? Ante diferentes cambios que va a producirse en el ingreso de equilibrio, la tasa de interés se mantiene constante. Eso también va a hacer que se desplace la curva IS hacia la derecha o hacia la izquierda, depende del nivel de ingreso, si aumenta o disminuye, pero lo que no se va a modificar es la tasa de interés. Y en el otro caso, en el caso clásico, acá es al revés, lo que teníamos fijo era el nivel de ingreso. Estamos en pleno empleo, o sea, más que esto no se puede pagar porque están todos los recursos productivos al máximo. Entonces, el nivel de ingreso no se modifica. Lo que hacemos es acá, es lo que modificamos, son los distintos, acá tenemos un ejemplo, fíjense que el ingreso de equilibrio acá ya no es una incógnita, sino que es 60 fijo, es el caso inicial que teníamos en el punto 1. ¿Sí? Acá donde habíamos sacado que el nivel de ingreso de equilibrio era 60. Entonces, eso no lo modificamos, lo dejamos fijo, 60, y reemplazamos en la función, ante cualquier tasa de interés que pongamos, el nivel de ingreso se mantiene fijo. Entonces también acá lo que produce es un desplazamiento de la curva IS, pero se mantiene la LM fija.
Y acá tenemos, ante cualquier modificación o cualquier variación de la tasa de interés, el nivel de ingreso es fijo en 60. Estas son todas cosas que podemos hacer a lo mejor en teoría, estas preguntas. ¿Qué pasa ante este caso del extremo clásico keynesiano, ante determinadas modificaciones o ante determinadas políticas? Bueno, ¿se entendió esto, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, si voy muy rápido, frénenme, porque estos son muchos pasajes de término, a lo mejor lo hago más rápido para avanzar y se confunden. Bueno, vamos a ver si llegamos a hacer alguno más. El ejercicio 3, en este caso, dice, encontrar los valores de ingreso y tasa de interés de equilibrio en una economía a partir de los siguientes datos. Y acá también volvemos a tener distintas funciones de consumo, de gasto. En este caso tenemos, el consumo tiene un consumo autónomo de 15, una propensión marginal a consumir de 0,9, está en función del ingreso de equilibrio. Un gasto del Estado autónomo de 15, en la inversión tenemos una inversión autónoma de 18, menos 0,2 la propensión marginal a invertir, que está en relación con la tasa de interés. Y en este caso también tenemos la LM que viene dada. ¿Sí? La LM es igual a I, del ingreso de equilibrio es igual a 2I. Como nosotros sabemos que la función de la LM está en función de la tasa de interés, pasamos el 2 dividiendo para el otro lado. Entonces nos queda que la función de la LM es igual a 1/2 de I. Y lo que pregunta en el punto A es si encontrar los valores de ingreso y tasa de equilibrio en una economía a partir de los siguientes datos. Entonces, con estas funciones, lo que tenemos que sacar otra vez es la función de la curva IS, porque la LM la tenemos en el enunciado. Reemplazamos otra vez en la función de PBI, o de ingreso, 15 de consumo autónomo, más 0,9 de I, más, en este caso no tenemos impuestos, más 15, que es el gasto del Estado, más la función de la inversión. En este caso es una economía cerrada porque no tenemos exportaciones ni importaciones. Pasamos para el otro término, menos 0,9 de I, y sacamos factor común. Nos queda I es igual a 1 menos 0,9, es igual a 48 menos 0,25 de I, pasamos otra vez. Restamos acá y nos queda 0,1, lo pasamos dividiendo en los dos términos. Desarrollamos y nos queda la función de la curva IS en esta economía cerrada es igual a 480 menos 2,5 de I. O sea, la función de esta economía de mercado de bienes y servicios es de 480 menos 2i, y la función de la curva IS, LM es igual a 1/2 de I. O sea, tenemos las dos funciones. Entonces lo que hacemos es reemplazamos. En la función de la curva IS, 480 menos 2,5, en este caso sería por I, lo reemplazamos por la curva LM. Es por 1/2 de I. Acá desarrollamos, ¿sí? Y pasamos en el otro término dividiendo. Y sacamos factor común, el ingreso de equilibrio. 1 más 1,25 es igual a 480. Desarrollamos y lo pasamos 1 más 1,25 y lo pasamos dividiendo. Y nos queda que el ingreso de equilibrio de esta economía cerrada es de 213,30. Este ingreso de equilibrio lo reemplazamos directamente en la función de la curva LM, ¿sí? Que era 1/2 de I, entonces hacemos, la tasa de interés es igual a 1/2 por 2,1330, y nos da que la tasa de interés de equilibrio de esta economía cerrada es de 106,60. Ya tenemos las dos funciones para graficar el equilibrio de esta economía, 213 del ingreso y 106,60 de la tasa de interés. Acá lo tenemos. 213 es este primer punto, 213 y 106. ¿Sí? De la economía cerrada. En el punto B, lo que agrega ahora es cuál sería el efecto sobre los valores de equilibrio de la economía si ésta se abriera exportando por 15 y con una función de importación de 6 pesos de importación autónoma y 0,1 de la propensión marginal a importar por el ingreso de equilibrio. Entonces lo que hacemos a esta economía, abrimos a exportaciones e importaciones y vemos qué efecto produce los niveles de equilibrio. Volvemos a reemplazar en la función de la curva IS,
nos queda I es igual a 15, que era el consumo autónomo, más 0,9 de I, más 15 gasto del Estado, más la inversión, la inversión, 18 que era la inversión autónoma, menos 0,25 por la tasa de interés, más lo que sumamos acá son las exportaciones, que en este caso son 5, menos la función de importación, ¿sí? Sacamos directamente el término, el paréntesis, y nos queda menos 6, que es la importación autónoma, menos 0,1 de I. Y lo que hacemos, volvemos a desarrollar. Pasamos para el otro término todos los conceptos que están en función del ingreso de equilibrio, pasamos menos 0,9 de I y más 0,1 de I. Sacamos factor común, ingreso de equilibrio, nos queda que es igual por 1 menos 0,9 más 0,1. Sumamos todos los conceptos autónomos, nos queda 57 menos 2 de I. Y otra vez, desarrollamos y nos queda, eso es igual a 0,2. Pasamos dividiendo, 57 que son los conceptos autónomos, dividido 0,2, menos 2 dividido 0,2 otra vez. Entonces nos queda que la función de la IS, de esta economía abierta, es igual a 285 menos 1,25 por la tasa de interés. Y ahora por igualación, lo igualamos a la función de la curva LM. ¿Se acuerdan que era 2i en este caso? Entonces hacemos la función 285 menos 1,25 de i es igual a 2i. Despejamos en función de la tasa de interés, pasamos para el otro término, 1 menos 1,25i, lo pasamos sumando, nos queda 3,25 de la tasa de interés, es igual a 285, pasamos dividiendo los 325 y nos queda que la tasa de interés de equilibrio es de 87,69. Y reemplazamos entonces, ¿se acuerdan que la tasa del ingreso era 2i? Teníamos acá al principio, la LM era 2i, reemplazamos en la función de la LM 2 por la tasa de interés, que ya la determinamos, entonces nos da que el nuevo nivel de equilibrio, del ingreso de equilibrio, es de 175,38. Y lo graficamos. Cuando esta economía se abre a las exportaciones e importaciones, produce un aumento en la tasa de interés, perdón, una disminución en la tasa de interés y una disminución en el ingreso de equilibrio. Esto va a producir entonces un desplazamiento de la curva IS. Fíjense que está graficado. 175 y 87,69. ¿Sí? O sea, con los datos dados en el ejercicio sacamos cuál es el ingreso de equilibrio y cuál es la tasa de interés que producen que los dos modelos, IS y LM, estén en equilibrio. Hicimos una modificación, o sea que era una economía cerrada, es una economía abierta, donde se incorporan exportaciones e importaciones, y volvemos a determinar, ante esta modificación, cuál es el nuevo ingreso de equilibrio y cuál es la nueva tasa de interés que hace que los dos mercados se encuentren en equilibrio. Y en el punto C dice, si la ecuación de equilibrio del mercado monetario hubiese sido igual a 230,33, o sea, si el ingreso de equilibrio hubiese sido 230,33, ¿cuáles hubiesen sido los valores de equilibrio en los dos casos anteriores? O sea, si se mantiene, estamos en un caso extremo clásico, donde el nivel de ingreso de equilibrio es 233, no se modifica. En el caso que sea una economía cerrada, a ver, aguarden un segundito, me está entrando. Ahí está. En el caso que sea, entonces, si el ingreso de equilibrio es 213,30, o sea que es fijo, estamos en un caso clásico donde el ingreso de equilibrio se mantiene, la solución es la misma para una economía cerrada, porque lo que hacemos es reemplazamos la función que teníamos al principio, ¿sí? En la LM reemplazamos un medio por 213,33 y nos queda el mismo caso. El nivel de equilibrio, la tasa de interés es igual a 106,60. En cambio, en una economía abierta, los 213 lo reemplazamos en la función otra vez de la tasa de interés, que era esta. ¿Sí? Que teníamos acá.
Entonces nos queda que es igual a 285 menos 1,25 por I. Lo igualamos a esta función, 285 menos 213,30, despejamos y nos da que la tasa de interés, en el caso clásico, es de 57,30. Nos vuelve a pasar lo mismo. Aunque las tasas de interés se modifiquen, si analizamos un caso clásico donde la economía está en pleno empleo y lo que se paga de ingreso de equilibrio es 213,30, que no se va a modificar, lo que produce es un desplazamiento de la curva IS. La LM se mantiene fija. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, chicos? No, profe, yo no entendí todo. ¿Se marearon mucho o no? No, tal vez después cuando lo miremos tranquilo, analizando Porque esto bien. lo que tiene que es mucho pasaje de término, muchas fórmulas, entonces a lo mejor ahora se confunden un poco, pero es más o menos siempre el mismo mecanismo, tener en cuenta de armar la función de la LM, de armar la función de la curva IS y de la LM, según los datos que están dados, y ahí hacemos modificaciones, ante una variación del gasto, ante una variación, por ejemplo, en este caso, en un caso clásico, en un caso keynesiano, que produce las distintas curvas. Bueno, vamos a ver si llegamos a hacer el 4. A ver, no sé cuánto tiempo falta. ¿Tienen ahí ustedes? Son 6:30 pasadas. Bueno, yo no veo acá porque compartí la pantalla y no veo cuánto falta el Zoom, pero no hay problema. Vamos a seguir. 8, bueno. Hacemos el 4, el ejercicio 4. En este caso dice, la República de Macrolandia presenta los siguientes datos de su economía. Y también tenemos una función de consumo, un consumo autónomo de 8, más la propensión marginal a consumir de 0,9 por el ingreso de equilibrio, la inversión que tiene una parte autónoma de 10, una parte de la inversión que está en función de la tasa de interés, o sea, una propensión marginal a invertir de 0,2 por la tasa de interés, y una parte de la inversión que está en función del ingreso de equilibrio. Fíjense, esta es una economía diferente. Esta inversión también está en relación con el ingreso de equilibrio, en forma positiva. A medida que aumenta el ingreso de equilibrio, aumenta la inversión. Y siempre acuérdense que la inversión está en función negativa o contraria con la tasa de interés. A medida que aumenta la tasa de interés, disminuye la inversión, por eso tiene un signo negativo. Y al revés, a medida que disminuye la tasa de interés, la inversión aumenta. ¿Sí? Esto es porque si las tasas de interés, por ejemplo, que pagan los bancos en plazos fijos, la gente deja de invertir y coloca el dinero en el plazo fijo. O sea, a medida que aumenta, que es más atractivo esa tasa de interés, se desinvierte más para colocar en el plazo fijo. Y pasa lo contrario, si es una tasa de interés muy baja, la gente prefiere hacer una inversión. Por eso tiene ese concepto negativo acá. Bueno, el gasto del Estado en este caso es de 8, acá es una economía abierta porque tiene exportaciones por 8 que es autónoma, fijas, en 8 pesos, en 8 millones. Importaciones, esta es la función, de una parte autónoma de 2, más la propensión marginal a importar, que está en relación con el ingreso de equilibrio. Y acá tiene la LM, que también viene dada, que es igual a I 338. ¿Esto qué significa que es igual a I 338? ¿Estamos en qué caso acá? ¿Se acuerdan cuál era? ¿Qué significa eso? Que la I es 338, que el ingreso de equilibrio es igual a 338. El modelo clásico. Clásico, exacto. Significa que el ingreso de equilibrio es fijo, no se modifica, está en pleno empleo. La LM está en forma vertical. Entonces lo que tenemos que determinar acá, en el punto A dice, conociendo estos datos, se pide hallar los valores de equilibrio simultáneos en el mercado de bienes y servicios y en el monetario, para el ingreso y la tasa de interés. Y también tenemos que graficar. Entonces tenemos que volver a hacer lo mismo. La función de ingreso de equilibrio la reemplazamos por la parte del consumo, que era 8, consumo autónomo, más 0,9 de I, más la inversión, que tiene la parte autónoma 10, menos 0,2 de I, más 0,1 de I, el ingreso de equilibrio, más el gasto del Estado, más las exportaciones que también son autónomas, que son 8 millones, menos las importaciones,
Nos queda menos 2, que era la parte autónoma de las importaciones, menos 0,8 por I. Acá también lo que tenemos que hacer es desarrollar, pasamos para el otro término, todos los conceptos que están en función del ingreso de equilibrio. Menos 0,9 de I, más menos 0,1 de I, y más 0,08 de I. Pasamos para el otro término y sacamos factor común, ingreso de equilibrio. Nos queda 1, menos 0,9, menos 0,1, más 0,08. Más la suma de los conceptos autónomos, 32, menos 0,2i. Este resultado de 0,08 lo pasamos dividiendo. 32, los conceptos autónomos, menos 0,08, menos 0,2 dividido 0,08. Resolvemos y nos queda que la función de la curva IS es igual a 400 menos 2,5 de la tasa de interés. Y ahora lo que hacemos por igualación, sacamos la tasa de interés. Sabíamos que 338 era la función de la curva LM, es igual a la función de la curva IS, que es 400 menos 2,5i, y por igualación despejamos la tasa de interés. Pasamos para el otro término sumando 2,5 de i, 338 restando, y después pasamos 2,5 dividiendo. Ahí nos da que en esta economía la tasa de interés es de 24,80. Y el ingreso de equilibrio, como estamos en un caso clásico, es igual a 3,38, está dado. Lo graficamos, 3,38, ante una tasa de interés de 24,80, ¿sí? Encontramos el punto de equilibrio acá. Y en el punto B lo que dice, recientemente el ministro de Economía de ese país anuncia con alegría que las exportaciones crecieron un 50%. Hallar los nuevos valores de equilibrio y graficar esta nueva situación. ¿Hay motivos para que el ministro esté contento? Bueno, entonces lo que pasa ahora es aumenta, era 8 millones las exportaciones, aumentan 4 millones. Entonces lo que tenemos que hacer, reemplazamos a la función. Lo que tienen que hacer es, en esta función directamente, ¿sí? Ponen en vez de 8, 12 millones y lo reemplazan. Ya sabemos entonces lo que va a modificar, como eso, las exportaciones no están en función ni de la tasa de interés ni del ingreso de equilibrio, lo que se va a modificar es el total de los conceptos autónomos. O sea, de 32 va a pasar a 36, aumentar en 4 millones. Acá está simplificado el paso, pero ustedes lo pueden hacer directamente, hacer todo de nuevo, en vez de poner 8 ponen 12, o ya saben que en vez de 32 aumenta a 4 millones los conceptos autónomos. Entonces estamos en el... Disculpe, le hago una consulta. Sí. Ahí en el punto A, cuando reemplaza la fórmula, ¿no? Lo que es importaciones, es 2 más 0,08. Y en la fórmula dice 2 menos 0,08 de I. Sí, porque acordate que cuando hacíamos la función inicial, a ver si lo puedo escribir acá, la función de ingreso de equilibrio era igual. ¿Ves acá lo que estoy escribiendo? Sí, es igual. Por los paréntesis. Claro, exacto. Consumo más inversión, más gasto del Estado, más exportaciones, menos importaciones. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer acá, esto es, acá lo que podríamos hacer es ponemos los paréntesis, lo que vos me decís que acá era un signo más, ¿sí? Un signo más, nos queda así, ¿ves? Exacto, sí, es una manera de simplificarlo. Exacto, lo que directamente hicimos es sacamos los paréntesis, y cambia, ya no es 2 sino que es menos 2, y no es más 0,08 sino que es menos 0,08. Está perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces lo que hicimos acá es directamente aumentar un concepto autónomo como que son las exportaciones de 8, ¿sí? En vez de, lo pueden sumar ustedes directamente, hacen todo este pasaje de nuevo y le ponen 12 acá, o directamente saben que el concepto autónomo, los conceptos autónomos de 32 pasaron a 36, lo que se hizo acá es se ahorró todos estos pasos, ¿sí? Lo que pasa dividiendo queda igual, 0,08, y la nueva función de la curva IS ahora, en vez de ser 400 menos 2,5i, ahora es 450 menos 2,5i. Y otra vez, por igualación, acá no hacemos por sustitución, porque la curva LM ya viene dada en 338, no tiene tasa de interés. Entonces directamente
Por igualación, hacemos 338, que es la función de la curva LM, es igual a la nueva función de la curva IS, 450 menos 2,5 de I. Pasamos para el otro término, y los 338 lo pasamos restando. Los 2,5 lo pasamos dividiendo, y nos queda que la nueva tasa de interés es de 44,8. ¿Sí? Entonces, ¿qué produjo este aumento de las exportaciones? ¿Qué se modificó acá? Fíjense, este caso tenía unas exportaciones de 8 millones, acá tiene exportaciones del 50%, con un aumento del 50%, de 12 millones. ¿Qué se modificó acá? ¿Qué produjo este aumento de las exportaciones? Como pregunta en el Un enunciado. desplazamiento de la IS. De la IS, exactamente. ¿Por qué? ¿Por un aumento de qué? Porque el ingreso, decíamos que estamos en un caso clásico, donde el ingreso se mantiene fijo, no podemos aumentar más porque estamos en pleno empleo. Como estamos en pleno empleo y no puedo aumentar el ingreso de equilibrio, ¿qué aumentó este aumento de las exportaciones? El interés. Un aumento del interés. Fíjense que el interés era de 24,80 y ahora pasó a ser 44,80. Este desplazamiento de la curva IS en un nuevo punto de equilibrio se produjo por un aumento en la tasa de interés, porque el ingreso se mantiene diferente, el ingreso de equilibrio se mantiene constante. Distinto hubiese sido el análisis si estamos en una economía normal, donde el ingreso también se hubiese modificado. En este caso, el ingreso que estamos analizando, el ingreso es constante porque estamos en pleno empleo. ¿Sí? Bueno, el 5 lo vamos a hacer ustedes, vamos a hacer el 8, si llegamos. El 5 es parecido a Quedan 7 minutos. Por eso, voy a hacer el 8 y si no, si quieren hago otro y lo terminamos, así no les quedan dudas. Porque el 6 y el 7 no se hacen. El 5 es parecido a lo que estamos haciendo, así que podemos terminar con el 8. Si no, entro un segundito pues para explicarle, para ver si tienen alguna duda. ¿Pero lo van entendiendo por ahora? Sí. Bárbaro. Sí, sí. Bueno, igual después cuando lo hagan, que a lo mejor les surge dudas ahí, me preguntan, como siempre hacemos por el foro. Bueno, quiero explicarles el 8 porque tiene un concepto diferente que no tienen los anteriores. En el 8 dice, durante el año 2001, Argentina trató de seguir una política del sector público con déficit cero. ¿Vieron ayer con Ivana lo que es déficit cero? No. ¿No? Bueno, déficit cero es cuando el gasto y los impuestos son iguales. Si no hay más gasto ni impuestos, sino no hay ni superávit ni déficit. Acá en este caso, déficit cero son los gastos que hace el Estado y los impuestos que cobra el Estado son iguales, la misma proporción. Dice, apostando principalmente a la contracción del gasto público, dado la siguiente, perdón que lo leo de nuevo, durante el año 2001 la Argentina trató de seguir una política del sector público con déficit cero, apostando principalmente a la contracción del gasto público, disminuyendo el gasto del Estado. Dado el siguiente sistema de ecuaciones, y otra vez tenemos las distintas funciones de consumo, de inversión, de gasto del Estado, tienen impuestos fijos, la función de la oferta monetaria es 30, la función de la demanda monetaria también está dada, y lo que tenemos que hacer en principio es hallar los valores de equilibrio del ingreso y de la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, otra vez, teniendo en cuenta la función de ingreso de equilibrio, reemplazamos la función de consumo, 0,80 por el ingreso menos la tasa el impuesto, que en este caso el impuesto es de 20, entonces nos queda 0,80 por I menos 20, más la inversión, que es 35, menos 0,4 de I, más el gasto del Estado. Y hacemos lo mismo que siempre. Distributiva 0,8, y después, lo voy a hacer más rápido así llego. Y entonces después pasamos en el otro término todo lo que esté en función del ingreso de equilibrio. Y sacamos factor común I. Nos queda 1 menos 0,8, sumamos los conceptos autónomos, 44 menos 0,4 de I, y pasamos este resultado, 1 menos 0,8, 0,2, dividiendo. Y nos queda que la función del ingreso de la IS es igual a 220 menos 2I. En este caso, la curva de la ILM, la función de la curva ILM no está dada, entonces la tenemos que sacar por igualación de la oferta y de la demanda monetaria, y siempre despejando en función de la tasa de interés. Entonces, despejamos la tasa de interés, pasamos restando menos 30, más 0,5 de I, y ahora sí que tenemos las dos funciones,
fíjense, la curva IS en función del ingreso de equilibrio y la curva LM en función de la tasa de interés, como tenemos que encontrar cuál es la tasa de interés y el ingreso de equilibrio, lo que hacemos es por sustitución. Sustituimos en la curva IS, en la función de la curva IS, 220 menos 2, la función de la curva LM, en la tasa de interés, menos 30 más 0,5 de I. Distribuimos menos 0,2 por menos 0,30, nos queda más 60, menos 2 más 0,5 de I nos queda menos I. Pasamos para el otro término el ingreso de equilibrio, sumando, nos queda 2i, y acá sumamos los conceptos autónomos, 280, y dividimos, pasamos dividiendo el 2. Entonces determinamos que el ingreso de equilibrio en esta economía es de 140. Dentro de la función de la curva LM, reemplazamos el ingreso de equilibrio. Es igual, I es igual a menos 30 más 0,5 por el ingreso de equilibrio, que en este caso ya sabemos que es 140. Y o sea que el ingreso, la tasa de interés de equilibrio es de 40. Ahí lo podemos graficar. 140 y 40 en este punto, en el punto E, los dos mercados se encuentran en equilibrio. Y en el punto B lo que dice, ¿cuál es el resultado del gobierno? ¿Se acuerdan que lo que yo les decía? El resultado del gobierno son los impuestos que cobra el gobierno menos el gasto del gobierno. En este caso, estaba dado, el impuesto es de 20, lo que recauda el gobierno es de 20 y el gasto que realiza es de 25. O sea que tiene un déficit de 5 millones. ¿Sí? Y como la política, decíamos, del gobierno era llegar a déficit cero, o sea que igualar el gasto del Estado y los impuestos que cobra. Entonces en el punto se dice, mostrar los nuevos valores de equilibrio si el gobierno percibe el objetivo de déficit cero, mediante el ajuste del gasto. ¿Qué hacemos entonces? Ajustamos el gasto de 25, los disminuimos 5 millones, y volvemos a determinar cuál es el ingreso de equilibrio y la tasa de interés que hacen que los dos mercados estén en equilibrio. Entonces reemplazamos, lo que tendríamos que hacer acá, en vez de poner el gasto del Estado estaba acá 25, ponemos 20, volvemos a desarrollar todo esto, y lo que va a modificar, como el gasto del Estado es un concepto autónomo, lo que se va a modificar es la suma de los conceptos autónomos. Entonces directamente modificamos eso. Acá sí es para disminuir los pasos, ¿no? Entonces nos queda 1 dividido 0,2, en vez de 44 que eran los conceptos autónomos, nos queda 39 menos 0,4i, es lo único que se modificó acá. ¿Se entiende esto que digo o voy muy rápido esta parte, chicos? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, se entiende. ¿Se entiende? Ustedes cuando lo practiquen, si quieren, no hagan esto que yo hice, que hago la última parte solamente. Vuelvan a hacer otra vez desde acá, desde la función de ingreso-equilibrio. Vuelvan a poner, en vez de poner 25, pongan 20, que es el gasto, la disminución del gasto del Estado, y vuelvan a sacarlo. Van a llegar a este concepto, a esta nueva función de la curva IS. ¿Sí? Que el ingreso es igual a 195 menos 2i. O sea, esta disminución del gasto del Estado va a modificar únicamente, porque se acuerdan que era una política fiscal, en este caso, ¿qué es? Una política ¿qué? Es la disminución del gasto del Estado, una política fiscal, monetaria, ¿cuál es esta?